Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar por aquí una vez más y quisiera compartir con todos una palabra que últimamente el Señor ha estado de alguna manera eh, recordándome y animándome a sostenerme de ella. Y si me acompañan al libro de Marcos en el capítulo 12, concretamente del versículo 28 al 34. Y dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Y por qué digo esto? Porque en este texto, si podemos verlo o analizarlo, eh, un maestro de la ley decide plantearle esta pregunta a Jesús. Y de alguna manera la pregunta es como algo capciosa o no tiene tanta una respuesta tan fácil, porque si nos ponemos en el contexto de aquel tiempo, eh, la ley hebrea contenía muchos mandatos, por lo menos en el Pentateuco, que es de Génesis a Deuteronomio, se encuentran para los judíos 613 mandamientos y contenían leyes acerca de qué comer, cómo hacer un sacrificio, cómo se administraban eh, los recursos, qué se hacía en caso de que alguien se enfermara, la forma de organización y de gobierno, etc. Entonces, como que esa pregunta llevaba un poco de trampa de parte de los fariseos. Y lo que hubiera respondido Jesús hubiera ocasionado pues polémica si hubiera contestado de una manera pues no adecuada a como lo hizo, como hemos leído. Hubiera terminado en alguna disputa o en alguna pelea, como a veces yo creo que nos ha llegado a pasar, ¿no? Que hay veces en que por no dar una respuesta sabia o por no saber analizar la situación, terminamos respondiendo impulsivamente y se nos va de las manos y termina en argumentaciones y al final todos terminamos igual que empezamos, solo que más o frustrados o enfadados. Jesús lo que hizo fue responder sabiamente y lo hizo con un pasaje que se encuentra en el Pentateuco, en concreto en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5. Dice, vamos a leerlo. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él citó este pasaje porque como que de alguna manera todo se reduce a una acción concreta, que es amar a Dios. Y seguida viene una lista de especificaciones de con todo tu corazón, con toda tu alma, que significaba amar a Dios con todo.
Y este mandamiento es el más importante. Y al cumplir este, junto con el segundo de amar a tu prójimo, se cumplen pues todos los demás. O sea, yo creo que tiene un poco de lógica. Cuando tú amas a Dios y cuando tú amas a tu prójimo, de alguna manera pues se cumplen todos los demás mandamientos. Y después de esto, vemos que el fariseo está de acuerdo con Jesús. Y si tú lees los evangelios, eso era como que eh, muy raro, porque incluso ellos tenían la intención de pues, perjudicarle, de matarle, de crucificarle. Y en esta parte es curioso como que es la primera, o más bien de las pocas o muy raras veces en que estuvieron de acuerdo en la respuesta de Jesús. Y en la Biblia recordamos que está escrita en otro idioma y hay algunas palabras que al estar yendo de traducción en traducción del arameo al que estaba escrita, que fue después pasada al griego y del griego a nuestro idioma español, han pasado pues por esas etapas y de hecho digo esto porque la palabra amor en sí eh, tiene ahí como que una traducción diferente en el idioma antiguo al nuestro. Por ejemplo, la palabra amor en nuestro idioma, te voy a leer unas definiciones y eso es solo esa palabra, amor. Amor es sentimiento intenso del ser humano, sentimiento hacia otra persona, sentimiento de afecto, tendencia a la unión sexual, blandura, suavidad, persona amada, esmero con que se trabaja una obra, eh, voluntad, consentimiento. Si te das cuenta, la palabra amor en nuestro idioma, pues es de diferentes maneras, tiene diferentes, se puede usar en diferentes contextos. Pero en la Biblia hay tres tipos de amor o de definición de la palabra amor que se mencionan. Una es el amor fraternal, que es el amor phileos, que se le llama. Otro es el amor de pareja, que es el eros. Y el otro tipo de amor, que es el amor de Dios, es el amor ágape. El amor que no depende de sentimientos, es el tipo de amor un amor sacrificado que no espera nada a cambio y va ligado de la mente y la voluntad. El verdadero amor nace de la voluntad y se convierte en un sentimiento. Y eso fue lo que pasó cuando, por ejemplo, dice en su palabra que Dios mandó a su Hijo unigénito, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un amor completo, un amor que no esperaba nada. Es algo que Él nos dio, que nos puso ahí como regalo y fue nada más nosotros que, que lo pudiésemos comprender y recibir. Ese es el tipo de amor que habla en la palabra el amor ágape, que es el amor de Dios. El amor ágape es el amor que Dios desea que tengamos nosotros los cristianos para que de esa manera nosotros podamos, o más bien se nos facilite el cumplir sus mandamientos sobre el amor. Por ejemplo, yo recuerdo cómo es que Pablo a las diferentes iglesias bueno, cuando uno lee el Nuevo Testamento,
gran parte de las cartas que están allí fueron de parte de Pablo a las diferentes iglesias que había en el, ahora sí que en el mundo. Y yo puedo ver, sobre todo en la carta que iba referida a los Efesios, que Pablo les pedía unidad, que hubiera ese tipo de amor, ese tipo de unión entre ellos, no que estuvieran siempre de acuerdo en todo, sino que a pesar de que hubiera diferencias, siempre se llegaran a acuerdos y de esa manera pues se pudiera ver por los otros. Y ese es el tipo de amor que dice el Señor que es importante que nosotros podamos comprender que no es por nosotros, sino que es para los demás y no solamente eso, sino ser como un reflejo de lo que el Señor verdaderamente quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros vivimos en un mundo lleno de desigualdad, lleno de maldad, de enfermedades. Es un mundo que de verdad, si uno se pone a pensar y a darle vueltas, hasta se le puede quitar las ganas de seguir. Pero la verdad que Dios nos da esta esperanza, Dios nos da esta manera de ver la vida nueva que Él quiere para nosotros. Eso es lo que verdaderamente importa, su amor, y no lo que dice el mundo, no lo que enseña el mundo, no sus propias enseñanzas, sino que podamos comprender que el amor de Dios va más allá incluso de nuestro entendimiento, de nuestras ganas. Por ejemplo, yo pongo ejemplos muy simples y prácticos con los chicos en las reuniones y hablábamos acerca de este tema y algo que decían o decíamos era que cómo podríamos nosotros ejercer o manifestar el amor en donde estamos, ¿no? Yo les decía, bueno, por ejemplo, cuando estás en casa y hay trastes sucios, a nadie le gusta, o por lo menos a mí no me gusta lavar los trastes, pero si están sucios y tú estás ahí, pues bueno, yo los lavo. Ese es un acto, ese es un acto de amor para mí. O por ejemplo, que alguien esté cargando algo pesado, que tú te ofrezcas, oye, ¿te puedo ayudar? Ya si te dice que no, pues bueno, tú por lo menos tuviste la intención. Porque hay veces en que pues, las otras personas tienen un mal día o le están pasando mal y al estar pues ensimismados, pues hay algunos que no saben controlar sus emociones y al no saber hacerlo, pues se desquitan con los demás. Y yo les decía que pues eso no tiene que afectarnos a nosotros porque el origen de esa intención debe ser el amor de Dios. Incluso yo recuerdo hace muchos años había como un tipo de moda que decía, habían unas pulseras y decían unas iniciales en inglés, What would Jesus do? En español sería, ¿qué haría Jesús? Y eso siempre se me ha quedado en la cabeza. ¿Qué haría Jesús? Y, y por ejemplo, al poner estos ejemplos, como que digo, eso es algo que haría Jesús. Incluso podemos leer en los evangelios cómo Él se acercaba a la gente menospreciada, la gente que no tenían cabida en ese tiempo, gente pobre, incluso gente mala. Entonces, yo pienso eso, que el amor de Dios va más allá de nuestro propio entendimiento. Y aun cuando nosotros podemos comprender cómo podemos llevarlo a cabo, es una manera
muy efectiva de evangelizar, como leíamos al principio, que decía este hombre fariseo, que hacerlo era incluso mejor que cualquier sacrificio, que bueno, en ese tiempo sacrificaban animales, que se creía que solamente por sacrificar ya está, pero eso es lo que verdaderamente trato de decir, que cuando uno verdaderamente entiende el amor del Padre, el amor de Dios, puede llevar a cabo esta predicación, esta evangelización, trae el reino de Dios aquí a la tierra. Algo importante también que decir es que el amor de Dios es tan puro y tan bueno que no se fija en los errores, no se fija en si has vivido una vida que no va alineada a lo que Él enseña, sino que a pesar de eso, Él te dice, ven a mí, no temas, que yo quiero que tú estés conmigo. Y cuando pienso en cómo es el amor, me recuerda al pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 13. Es muy conocido porque me parece que se lee en muchas bodas. Del capítulo 4 al versículo 7, que por decir algo dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Él nos demuestra y el que también nos llama a poder hacer. Que es posible cuando nosotros vivimos una vida junto con el Padre. Y lo que amamos siempre tendrá el lugar más importante en nuestra vida. Y por lo tanto nos moldeará e influirá en todo lo que hagamos. Entonces, eso viene siendo parte de lo que trato de expresar en este tiempo, que hay que tener fija la mirada en el Señor, en aprender a amar, en aprender a avanzar. Y claro que es un proceso, no es algo que simplemente le pides hoy a Dios y pum, cae todo sobre ti. Si viene algo diferente, si empiezas a avanzar en ello, pero claro, es un proceso. Veía yo un video que decía que cuando nosotros somos adolescentes, jóvenes, en ese tiempo es donde mayor capacidad tenemos para recibir, para percibir cosas. Y tanto buenas como, por ejemplo, para aprender un instrumento, para aprender a cantar o para desarrollar un trabajo en los estudios. Y también está la parte mala, que sería cuando uno empieza a aprender malos hábitos. Por ejemplo, cuando uno empieza a experimentar algún, no sé, bebida, a fumar o cierto tipo de amistades, o ve que alguien es violento y también lo copia. Entonces, es algo que yo digo, bueno, si nosotros desde pequeños alimentáramos nuestra mente, nuestro corazón de lo bueno, de Dios, este mundo sería perfecto. Pero como sabemos, vivimos en un mundo que no es perfecto hasta que nuestro Señor venga. Pero sí tengo yo la esperanza de que en algún momento la gente podrá vivir el día a día con el Señor y podrá influenciar a la gente respecto a ello, e incluso eso da paso, o más bien da pie a que podamos nosotros predicar a la gente de, oye, ¿por qué tú eres así? Oye, tú has cambiado, ¿qué has hecho? ¿O dónde fuiste? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué hiciste? Eso es
para mí me motiva y digo, es posible en Dios y, y yo creo que es algo en lo que debemos procurar avanzar. No, hay cosas importantes como el trabajo, la escuela, eh, la familia, pero también debemos hacer tiempo para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros e ir avanzando en, en esos pequeños, grandes detalles. Y también eh, algo importante a mencionar es que fuimos creados como seres completos. Por lo tanto, nuestro amor por Dios jamás debe separarse de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y relaciones. Dios quiere verse reflejado en cada área de nuestra vida. Eso es a lo que estaba hablando hace unos momentos, que en lo que sea que nosotros hagamos, sea de ir de compras, ir con la familia, ir a comer a tal sitio, que donde sea que estemos, podamos reflejar ese amor tan grande y profundo que el Señor nos llama a hacer, ese amor tan grande que Él hizo por nosotros. Por eso Él nos llama y nos dice que amemos con, con todas nuestras fuerzas a Él y por consecuencia podremos amar también a nuestro prójimo y podremos así cumplir lo que se nos pide. Así que en este tiempo yo te animo a que reflexiones, a que puedas tú decir, bueno, me hace falta hacer esto o voy bien. Entonces, pero sobre todo que no te compares, porque hay gente que se empieza a comparar y termina en algo negativo. Si vas a hacer una comparación que sea con el Señor, que te compares con el Señor, con su gran amor y testimonio, y si necesitas ayuda, que la pidas, y consejo o ánimo incluso, porque puede que estés avanzando, pero como que hay cosas que te vienen abajo, tienes algún tipo de recaída, lo que sea. Así que espero que esta palabra te sirva y sea de bendición para tu vida. Hasta luego.